Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes, vamos a continuar con el estado de inocencia. Habíamos dicho en la anterior clase que el estado de inocencia, como garantía o principio, como estado jurídico, como lo considera nuestra constitución provincial, establece un cierto escudo o inmunidad de todas las personas frente al poder punitivo aplicado extra o ante juicio. Es decir, sin un juicio previo llevado a cabo con todas las garantías constitucionales, que termine una sentencia condenatoria firme que demuestre en forma indudable y con certeza la culpabilidad del imputado. No podemos, entonces, el Estado no tiene ningún título como para enjaular a alguien o encarcelarlo. Habíamos hecho una pequeña historia de fundamento político, histórico, constitucional, y concluido que en realidad es una opción política que está en la Constitución nuestra y en los pactos internacionales. Como es derivada de la misma experiencia histórica de abusos de poder y de violencia por parte del Estado. Así habíamos dicho fundamentalmente la ligazón que hacía ya Montesquieu en el siglo XVIII entre libertad y seguridad, es decir, que el proceso, ya la Carta Magna inglesa hablaba de la reserva de jurisdicción, del juicio previo, o nadie que no podían ser penados sino por un juicio igual de sus pares. Pero fundamentalmente Montesquieu desarrolla la seguridad establecida por el principio de inocencia. Es decir, para los ilustrados la inocencia es una opción política porque a la sociedad, dice, le interesa más que conseguir la condena de los culpables. Es mucho más importante para la sociedad garantizar la inocencia, ¿no? Y por eso se debe partir del estado de inocencia y no o presunción de inocencia y no de la culpabilidad. Sí, porque por eso hablaba de libertad y seguridad Montesquieu, porque decía nunca se está tan inseguro como en el caso de las acusaciones públicas y privadas indeterminadas, por ejemplo. Lo que hoy ocurre prácticamente con la condena de los medios de comunicación. Como sabrán mis alumnos de Penal 1, si es que alcanzaron a hacer la monografía sobre la criminología mediática, que explica muy bien en La palabra de los muertos el doctor Zaffaroni. Bien, hecho esta pequeña aclaración, vamos directamente a retomar la clase anterior. En su última parte habíamos dicho que el efecto esencial o jurídico, los efectos jurídicos esenciales del estado de inocencia, aplicado, los efectos esenciales en el proceso penal, la doctrina y la jurisprudencia lo condensa a esos efectos jurídicos derivados directamente del estado de inocencia, los condensa en dos reglas. Una de ellas es la regla de trato del imputado. Es decir, en virtud del principio de inocencia se exige y se impone en el proceso penal tratarlo al imputado como si fuera inocente, y ello determina una limitación esencial para todas las medidas de corrección. Es decir, vamos a ver después en la próxima clase que esta regla de trato, que es fundamental, establece no solamente que ninguna autoridad, sea o no judicial, puede presentarlo al imputado como culpable, ¿no? Salvo para que sea identificado, tenga orden de captura, para su identificación o para capturarlo. Pero no solamente está absolutamente prohibido presentarlo como culpable antes de una sentencia firme que declare en forma indudable su culpabilidad, sino también el estado de inocencia
es lo que determina precisamente que las medidas de coerción estén, todas aquellas medidas, todas aquellas medidas de coacción que afecten garantías constitucionales del imputado durante el proceso. Así vamos a ver que está sujeto a una serie de principios esta medida de coerción, porque como goza del estado de inocencia, toda afectación de derecho constitucional, de cualquier derecho, de la libertad física o locomotiva, derecho al honor, derecho a la integridad física, derecho de propiedad, cualquier afectación de derechos constitucionales del imputado durante el proceso penal y con motivo de un proceso penal, en razón de un proceso penal, está prohibido, en algunos casos en forma absoluta, como la tortura, y en otros casos las coacciones pueden estar autorizadas judicialmente, y a veces en caso de flagrancia también al fiscal y a la policía, inclusive a los particulares, pero bajo presupuestos muy estrictos. Vamos a ver en la próxima clase que la regla de trato del tratamiento del imputado impone entonces que en la afectación de derechos constitucionales de las medidas coactivas, para que haya autorización judicial, de esta estaba acomodando cosas, se necesita el mismo Código Procesal y la Constitución y los pactos internacionales, así como la jurisprudencia internacional y la nacional, lo permiten bajo determinados presupuestos muy rígidos. Bien, ahora nos vamos a ocupar de la otra regla. Habíamos dicho entonces que el efecto jurídico del estado de inocencia impone dos reglas. Una son las reglas de trato, que recién acabamos de comentar, y la otra es la regla de procedimiento o regla de juicio. ¿Qué son estas reglas de procedimiento o regla de juicio? Las reglas, porque estaba buscando el cuadrito que yo les di, busquen el cuadrito número 2 que yo les di, las reglas de juicio de procedimiento, que hacen a todas las actividades de decisión y actuación, no solamente de los jueces, sino también de los fiscales, y que impone como presupuesto de validez para cada uno de ellos determinadas exigencias o estados de convicción, es decir, estados de conocimiento. Desde que digamos que hay 3 estados de conocimiento, 4 fundamentales, si ustedes quieren. Tenemos, ahora los vamos a explicar, la certeza positiva o negativa, probabilidad positiva o negativa, la duda y la simple posibilidad o sospecha. Todas estas, el presupuesto de validez que se exigen, vamos a dar ejemplos de los actos procesales correspondientes. Vamos a ver al final de esta clase distintos ejemplos. ¿Cómo? Eso se llama, espero que se me borra el cuadrito. Perdón, ahí en el cuadro 2 tienen entonces los grados de convicción de las decisiones judiciales. Recuerden que esto hace fundamentalmente a la motivación de todas las decisiones judiciales, ¿no? El artículo 25 de nuestro Código Procesal Penal, que ustedes quieren saberlo de memoria, exige de forma expresa que las decisiones judiciales deben ser motivadas, salvo las de mero trámite, igual que las decisiones del Ministerio Público. Deben señalar expresamente qué valor le dan a cada medio de prueba. Fíjese qué detallista que es nuestro código en eso. Porque de los medios de prueba, o de los elementos, o de las de evidencia, o de las pruebas, se lo va a explicar bien el doctor Pérez Galimberti, y seguramente ya les explico las diferencias, van a surgir distintos estados de convicciones para quien tiene que decidir. Bien, ¿cuáles son esos estados de convicciones? Tenemos vamos a comenzar por la certeza. Certeza, no vamos a seguir el cuadro, vamos a empezar al revés, porque
Podemos entonces delinear 4 estados de convicción, ¿no?, aplicables en el proceso penal. El primero es la certeza. ¿Cómo podemos definir la certeza? ¿Mm? La certeza, podemos, didácticamente hablando, ¿no?, lo más, la mayor aproximación, podemos decir que hay, ¿cómo es? Certeza cuando, eh, perdón, perdón, porque se me perdió el cuadro, ahora lo voy a